One, two, three, four. Move it! Yeah. 24 de octubre, como siempre, estamos transmitiendo mediante el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy tenemos una conferencia virtual y no es por nada, pero va a estar muy buena, así que no se la pueden perder. Tenemos con nosotros al doctor Óscar Lozano González. Doctor, buenas noches y bienvenido. Noches, gracias. Bueno, el doctor, les voy a dar un breve comentarios de su currículum. El doctor es médico estomatólogo con especialidad en endodoncia. Él le realizó en la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La especialidad en endodoncia la realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue residente de la maestría en investigación médica con línea terminal en educación médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es ex catedrático en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, SEDENA, en la especialidad en endodoncia. Asesor de la empresa BDW, conferencista nacional y ha tenido diversas publicaciones en revistas internacionales. Actualmente tiene práctica privada limitada en endodoncia en la ciudad de Querétaro. Él nos va a hablar de un tema bien importante, que muchas veces durante nuestro tratamiento de conductos o en la práctica privada tenemos como no tenemos como muchos conocimientos acerca de conceptos actuales en irrigación. Qué importante es esto, porque la irrigación es una parte fundamental del tratamiento de conductos. ¿Está de acuerdo? Claro que sí. Entonces, el doctor nos va a hablar de esto, no se lo pueden perder. Como siempre tenemos unos muy buenos conferencistas en el colegio, con buenos temas, entonces, y de mucha ayuda para todos ustedes, entonces no se lo pierdan. Gracias. Doctor, adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. El día de hoy, bueno, tengo la oportunidad de venir a hablar de un tema que, pues, como mencionó la doctora, considero pues, muy importante en endodoncia, lo que viene siendo la irrigación. Actualmente sabemos que en endodoncia estamos en una gran revolución tecnológica donde constantemente se han estado pues desarrollando diferentes tipos de materiales. Principalmente estaríamos de acuerdo en que hay una gran cantidad de instrumentos que se han estado lanzando en el mercado, una gran cantidad de dispositivos, de aparatos, que muchas veces esas situaciones llegan a captar nuestra atención y nos olvidamos de cosas muy importantes como puede ser la desinfección y la irrigación en endodoncia. Y bueno, pues la irrigación no ha sido la excepción. Actualmente considero que en endodoncia han habido en los últimos años una gran cantidad de avances, principalmente en el desarrollo de nuevas técnicas, en el análisis de sustancias químicas que tenemos al alcance. Y bueno, creo firmemente que un clínico que tenga un trabajo predecible o que pueda ofrecer un buen trabajo es aquel que conozca muy claramente cuáles son las técnicas, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de cada una de ellas y también saber pues cuáles son los irrigantes que tenemos actualmente. En irrigación sucede muchas veces lo mismo que sucede con los instrumentos de conformación de conductos. Actualmente no existe un irrigante que tenga todas las características ideales, entonces es importante saber las características de cada uno de ellos y sacar las fortalezas de cada uno y establecer pues técnicas y protocolos que sean predecibles. Para comenzar, bueno, me gustaría hablar un poco sobre la microbiología. Actualmente sabemos que en endodoncia básicamente con lo que estamos tratando siempre es con bacterias y es un tema que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener muy presente al momento de que tomamos
de que tomamos nuestras decisiones en nuestra práctica clínica. Lo que viene siendo la endodoncia basada en evidencia, pues ha sido tomado obviamente de algo que no es nuevo. La medicina basada en evidencia ya tiene mucho tiempo, y esto me gusta mencionarlo porque tenemos que tener pues el hábito, o debemos de regirnos actualmente por medio de publicaciones serias y publicaciones científicas que tengan un sustento adecuado. Básicamente la odontología basada en evidencia se refiere a que nosotros debemos de tomar decisiones clínicas mediante investigaciones serias, es decir, actualmente no es ya justificable simplemente utilizar alguna técnica, algún aparato, simplemente porque lo escuchamos en algún lado, porque nos lo mencionó algún conferencista o porque nos resultó una vez. Nuestra obligación es siempre tratar de conocer de manera adecuada qué estamos leyendo y saber cuál es la calidad de la información que tenemos al alcance. Actualmente nos encontramos en una época que se le conoce como la época de la información o el área de la información, donde pues básicamente ya tenemos alcance a todo tipo de literatura que nosotros querramos encontrar por medio del internet. Entonces, pues lo que hace mucho tiempo no existía, no era tan fácil acceder a la información, actualmente ya tenemos un exceso de información. Entonces es importante nosotros poder depurar esa información y sacarle el provecho y darle el justo valor que tiene a cada una de las investigaciones que estemos leyendo. En esta imagen estamos viendo lo que es la pirámide de la evidencia, que es algo que considero bastante importante. Podemos observar de abajo hacia arriba el orden de importancia de los estudios a los que podemos tener alcance. Tenemos en la parte más baja lo que son los estudios in vitro, las investigaciones en animales, series de casos o reportes de casos, y en la parte de arriba ya tenemos lo que son los estudios de cohorte, los ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Qué significa esa pirámide de la evidencia? Bueno, que lo que encontramos en la parte más superior son aquellos estudios que nos van a dar una mayor información y que van a tener una mejor validez científica, y por lo tanto son aquellos estudios en los que debemos de fijarnos más o debemos de tratar de buscarlos. Con esto, me gustaría aclarar que no significa que un estudio in vitro o que una serie de casos no tenga ninguna relevancia, simplemente hay que darles el justo valor. En irrigación, por ejemplo, muchas de las investigaciones que tenemos actualmente se han realizado in vitro, y el tema que tenemos actualmente es que muchas veces esas investigaciones no emulan de una manera adecuada la realidad clínica a la que nos estamos enfrentando, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Por lo tanto, el objetivo de la endodoncia, o actualmente la definición que se ha acuñado es la prevención y la cura de la periodontitis apical. Me parece una definición bastante, que en lo personal me gusta mucho, es bastante concisa y de alguna manera se ve sencilla, pero abarca, mucho más de lo que podemos ver. Entonces, prevenir la periodontitis apical, pues estamos hablando desde que realizamos un procedimiento de operatoria dental, cuando estamos aplicando una base cavitaria, cuando estamos retirando un proceso carioso, cuando estamos colocando una restauración. Desde ese momento nosotros ya estamos realizando endodoncia y estamos previniendo que esas bacterias alcancen un nivel en el que puedan llegar a generar un problema inflamatorio irreversible. Y la cura de la periodontitis apical, pues estamos hablando de todas esas actividades que vamos a estar realizando, la instrumentación, la irrigación, la desinfección y la obturación propiamente dicho. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a prevenir y cómo vamos a curar esta periodontitis apical? Pues muy sencillo, vamos a tener que reducir la carga bacteriana que tenemos en el sistema de conductos radiculares. Y es importante enfatizar que el término de reducir, porque actualmente no ha podido ser demostrado que sea una realidad el hecho de que nosotros esterilizamos los conductos radiculares. Eso prácticamente es imposible. Entonces, la idea aquí es nosotros tratar de llevar esa carga bacteriana a niveles donde el sistema inmunológico tenga la capacidad de poder promover una cicatrización y una evolución adecuada del tratamiento. Y en este caso, lo que podemos ver aquí en esta imagen son de alguna manera los pasos que debemos de seguir, por decirlo de alguna manera, para tener un éxito predecible en endodoncia. Como sabemos, todo siempre va a partir de un buen diagnóstico, y en base a esto vamos a establecer un plan de tratamiento adecuado
Posteriormente tenemos que realizar una cavidad de acceso, tenemos que realizar una instrumentación adecuada. Finalmente, bueno, hacemos una irrigación y desinfección, que es el tema que tenemos el día de hoy, y finalmente una obturación. Algo que considero medular o considero que es una piedra angular es el diagnóstico. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el diagnóstico nos va a dar una idea de qué es lo que estamos tratando. Nosotros no podemos tratar un padecimiento donde no sabemos qué es lo que está sucediendo. Y el diagnóstico es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que no va a ser lo mismo o no va a ser el comportamiento de un tratamiento el mismo cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, inflamatoria, donde no existen bacterias, a un proceso donde ya tenemos una destrucción ósea, por ejemplo, en una periodontitis apical. El tratamiento básicamente es el mismo, pero vamos a darnos cuenta más adelante que el pronóstico no está relacionado directamente, por ejemplo, con un diagnóstico con otro. Nos vamos a dar cuenta que básicamente cuando tratamos dientes que se encuentran infectados, nuestras posibilidades de tener éxito se ven más reducidas. Por lo tanto, debemos de enfatizar mucho más, de alguna manera, nuestra desinfección en aquellos casos que se encuentren infectados. En un estudio, bueno, que consideramos clásico en endodoncia, un estudio del doctor Kakehashi, nos mencionaba, o fue un estudio donde a partir de ese se tuvo el conocimiento que tenemos actualmente, y es el hecho de que las bacterias son el único responsable de promover la enfermedad inflamatoria de la periodontitis apical, que es a lo que nos enfrentamos los endodoncistas día con día. Por lo tanto, como les mencionaba, bueno, los casos donde tenemos infección, donde tenemos bacterias dentro de el sistema de conductos radiculares, vamos a tener un menor pronóstico, y lo podemos observar en esta imagen, donde son una gran cantidad de estudios de éxito y fracaso que se han realizado a lo largo del tiempo, desde 1956 hasta, bueno, 2011 aproximadamente. ¿Y qué es lo que nos llamaría la atención de estos estudios? Bueno, que en pacientes donde no existe una periodontitis apical, tenemos un porcentaje de éxito mayor en comparación de aquellos pacientes donde tenemos ya una patología periapical establecida. Y aquí lo que llama mucho la atención es que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que básicamente el patrón de éxito se sigue estableciendo, es decir, no ha sido afectado de una manera considerable. Y bueno, es algo que nos tenemos que hacer, pues, una pregunta, o sea, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Porque si en teoría la endodoncia que tenemos actualmente no es la misma a la que teníamos hace 50 años, ¿por qué ese éxito se sigue realizando o se sigue manifestando de la misma manera? Y el problema es que no hemos sido capaces de poder erradicar esas bacterias, principalmente aquellas que se encuentran en la porción apical. Actualmente, o dentro de las necesidades actuales que tenemos, es la investigación. Actualmente mucha investigación se está realizando y se están estableciendo nuevos protocolos para poder de esa manera mejorar el éxito, que es a final de cuentas lo que buscamos como clínicos, poder tener una mejor tasa de éxito. Y bueno, de alguna manera, cuando hablamos de irrigación, básicamente tenemos dos tipos de retos, principalmente los retos físicos y los retos químicos. ¿Cuáles van a ser los retos físicos? Bueno, básicamente la presencia o el lidiar con la anatomía tan complicada que tenemos en un órgano dental. Nosotros sabemos que, bueno, el estudio de la anatomía dental no es algo nuevo, se ha realizado ya desde hace muchísimo tiempo. El precursor de esto fue el doctor Walter Hess, donde por medio de sus investigaciones nos mencionaba que bueno, la anatomía no es como la vemos en una radiografía, o no se ve tan sencilla como la podemos apreciar en un estudio radiográfico, es mucho más compleja que esto. En este estudio lo que se hacía, bueno, en ese entonces no había tomografías y no había nada por el estilo, se realizaba clarificación de dientes o se diafanizaban, y de esta manera se les inyectaba tinta china, y era una manera muy práctica de poder estudiar las variantes anatómicas. Actualmente, bueno, ya tenemos métodos diagnósticos bastante buenos. Uno de ellos es la tomografía, y una modalidad de ella es la microtomografía, que es el método que actualmente se está utilizando mucho en endodoncia, donde bueno, su principal característica es un método que no es invasivo, es un método donde podemos manipular por medio de un software en una computadora los diferentes ángulos que puede llegar a tener la anatomía del sistema de conductos radiculares, perdón. Entonces, bueno, actualmente el doctor Ronald Ordinola, el doctor Marco Berciani, son los que han llevado ahorita, pues, el estandarte con este tipo de investigaciones. Pero bueno, nos podemos dar cuenta que son bastante útiles este tipo de estudios, pero no es algo nuevo, es algo que ya se había
estudiado anteriormente. Y dentro de estas variantes anatómicas podemos tener canales accesorios, podemos tener deltas apicales, podemos tener múltiples salidas en la porción apical de los conductos, y aquí es donde se encuentra el problema principalmente, donde se albergan estos microorganismos, y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cómo vamos a lograr desinfectar esta anatomía tan complicada que podemos llegar a encontrar en estas deltas apicales? Como sabemos, muchas veces no es posible tener un éxito por medio de un tratamiento no quirúrgico, y la única manera de poder solucionar el problema es realizar una cirugía periapical, donde lo que hacemos es retirar pues las bacterias que se encuentran en esta porción terminal de la raíz. Podemos tener también istmos, que son interconexiones entre varios conductos. Esto ya constituye lo que viene siendo la anatomía lateral. Y bueno, algo muy importante que podemos ver aquí en estas imágenes es cómo, o la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nuestros instrumentos van a poder tocar todas esas paredes, y nos vamos a dar cuenta que es prácticamente imposible. Pues no hay ningún instrumento en el mercado que haya podido abarcar en su totalidad la anatomía de del sistema de conductos. Los conductos en C es una variante anatómica que principalmente encontramos en los segundos molares inferiores, a veces en los primeros, también lo encontramos en premolares. Y una de las características principales de estos conductos en C es que son conductos bastante amplios, conductos donde nos podemos dar cuenta que existe una gran cantidad de tejido orgánico, una gran cantidad de tejido, una gran cantidad de material que tiene que ser disuelto, en el caso de que el diagnóstico sea una pulpa inflamada, una pulpa vital. Por lo tanto, bueno, aquí podemos ver en estas fotografías lo complicada que puede llegar a ser la anatomía, y entonces nos damos cuenta que en estos casos los instrumentos prácticamente tienen un papel, no por decir nulo, pero muy mínimo, y los irrigantes van a jugar un papel fundamental, un papel importantísimo para poder desinfectar y lograr una disolución adecuada. Aquí podemos ver en esta radiografía pues la anatomía tan variada, tan complicada que podemos tener ahí. Y nuestra intención, ¿cuál va a ser? Bueno, promover el tránsito de los irrigantes, promover su activación, promover su movimiento, para que puedan estar en contacto con las bacterias o con nuestro tejido orgánico. Aquí podemos ver más imágenes sobre conductos en C. Podemos ver, por ejemplo, este tipo de anatomías, raíces distales que tienen un aspecto completamente ovalado, donde pues tenemos que activar los irrigantes si nosotros queremos tener una desinfección adecuada de este tipo de tratamientos. Ok. Es muy importante, ya antes de empezar a hablar propiamente de las sustancias irrigantes, hablar sobre los estudios actuales que existen en microbiología y cuál es la relevancia que tienen al momento de que hablamos de la irrigación. Un término que tampoco es nuevo, pero que actualmente en endodoncia se ha estado utilizando demasiado, es el biofilm. El biofilm es un conjunto de bacterias que nos vamos a dar cuenta que les brinda una resistencia que es muy elevada en comparación de una bacteria que se encuentra en un estado planctónico o en un estado aislado. ¿Y esto por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque bueno, debemos de entender actualmente que en los conductos radiculares no existen un solo tipo de bacterias, o no es como que en el conducto radicular vamos a estar tratando únicamente una sola bacteria. Tenemos que entender que son muchas bacterias que se encuentran comunicadas entre sí, que se encuentran embebidas en una matriz extracelular que le va a brindar muchas propiedades, principalmente una resistencia a los agentes desinfectantes, a los antibióticos, y que también le va a brindar una resistencia física, es decir, que va a ser mucho complicado que nosotros las podamos erradicar. Básicamente son bacterias que se encuentran pegadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con la irrigación? Bueno, que nuestros agentes irrigantes generen una fuerza a través de la cual podamos desarticular estos biofilm, que es algo muy muy importante. Y tenemos que tener en cuenta al momento de que nosotros leemos o que analizamos la literatura, darnos cuenta si esos estudios están tratando de eliminar un biofilm o únicamente están tratando de eliminar un solo tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos bastante claro que si una sola bacteria la ponemos en contacto con hipoclorito de sodio, pues lo más probable es que esa bacteria llegue a colapsar y que no sea viable. Pero el problema aquí es, bueno, ver qué sucede con el agente irrigante o con el agente desinfectante al momento de que lo ponemos en contacto con el biofilm.
y más aún, todavía más importante, si ese biofilm lo albergamos en las anatomías o en las variantes anatómicas tan complicadas que discutimos anteriormente. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser pues las dos principales características o las dos ventajas que vamos a tener en el biofilm? Bueno, que va a haber una mayor resistencia de las bacterias y van a tener una mejor supervivencia. ¿Y esto por qué se va a dar? Pues muy sencillo, porque el biofilm lo que va a proveer son o por verlo de alguna manera, son una gran cantidad de interconexiones, como si fueran túneles a través de los cuales existe un flujo constante de agua, de nutrientes, hay un intercambio iónico, vamos a ver que existen diferentes tipos de carbohidratos, de proteínas, una gran cantidad de nutrientes. Lo que va a hacer es que va a promover que la bacteria no se lise tan fácilmente, y esto va a ser una situación que le va a brindar mucha protección. Actualmente se ha estudiado mucho lo que viene siendo el traspaso o la capacidad que tiene la bacteria para poder comunicar su ADN hacia otra bacteria, y esto lo conocemos como resistencia bacteriana. Muchas veces esta resistencia bacteriana tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque bueno, si una bacteria está siendo sometida a algún estrés alcalino, por ejemplo del hipoclorito de sodio o del hidróxido de calcio, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que ya esa bacteria quizás va a tener la capacidad de mandar esa información a otra bacteria que se encuentra alojada en otra parte del biofilm y le va a avisar y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que mejores tu fenotipo, que alteres tu condición genética para que puedas resistir. Entonces, pues todavía es algo que hay que tener muy en cuenta. Y aquí podemos ver en estas imágenes cómo la formación del biofilm tiene diferentes etapas. Básicamente es muy similar a la placa dentobacteriana que podemos observar cuando hablamos de periodoncia o cosas así. Inicialmente se da con una coagregación, las bacterias colonizan las superficies, interactúan con sustratos que se encuentran, en este caso en el conducto radicular, y existe una interacción inicial. En este momento el biofilm se considera inmaduro o que tiene una reversibilidad. Si este biofilm empieza no se da su remoción de manera adecuada, existe un crecimiento y un desarrollo, y el problema es que ya se vuelve irreversible. Entonces es aquí donde es mucho más complicado poder desarticularlo. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen lo que es la arquitectura del biofilm. En esas imágenes de estas bolitas negras simulando lo que es el agente irrigante o el agente desinfectante, y podemos ver cómo la matriz extracelular, que es lo que observamos como gris, le brinda una resistencia física, es decir, el agente irrigante no tiene la capacidad de estar en contacto con la bacteria. Y más abajo, ¿qué es lo que sucede? Una resistencia adquirida. ¿Cuál es la resistencia adquirida? Lo que mencionábamos del intercambio genético y de la resistencia que pueden llegar a desarrollar. Un término que también se ha estudiado mucho en microbiología es el quorum sensing, que es la comunicación por medio de señales bioquímicas, donde diferentes tipos de bacteria pueden mandar información para que otras bacterias que se encuentran en un estado latente puedan llegar a reactivarse y que puedan empezar a generar algún tipo de problema. Entonces, por medio de estas moléculas de señalización se llega a transmitir cualquier clase de información, resistencia o para misma activación y aumentar sus mecanismos de virulencia. Y en endodoncia hablamos básicamente de que tenemos dos tipos de infecciones, las infecciones primarias y las infecciones secundarias. Las infecciones primarias estamos hablando de infecciones donde un tratamiento que vamos a realizar de primera intención, donde los conductos radiculares han sido colonizados por primera vez, y principalmente va a estar caracterizada por presencia de bacterias gram negativas, anaerobias, la mayor parte de ellas estrictas. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de infecciones secundarias, infecciones donde se da ya una patología después de que se ha realizado un tratamiento de endodoncia. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bacterias gram positivas. ¿Cuál es la relevancia de saber la composición o la estructura de la membrana de estas bacterias? Que las gram positivas encontramos al famoso villano que tenemos en endodoncia, que es el Enterococcus fecalis, tenemos los actinomyces, y nos vamos a dar cuenta que son bacterias más difíciles de matar, bacterias que llegan a tener una resistencia mucho más establecida. Entonces, en infecciones secundarias o en infecciones persistentes, pues vamos a tener todavía un mayor reto al momento de realizar nuestra desinfección. Por lo tanto, ¿cuáles son las estrategias que actualmente tenemos para estrategias antibiofilm o cómo poderlo eliminar? Estamos en una etapa de la endodoncia donde se está haciendo una gran investigación en el campo de la nanotecnología.
que en lo personal considero que es hacia donde nosotros vamos o es el futuro de la desinfección. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Bueno, se están tratando superficies, se está tratando de bloquear la comunicación entre bacterias, se está tratando de hacer por medio de nanopartículas la eliminación directa de ellas. Sin embargo, bueno, considero que todavía está en etapas muy tempranas de investigación, generalmente son estudios in vitro, muy pocos estudios clínicos, entonces, por lo tanto, lo que vamos a hablar el día de hoy, o lo que nos concierne con el tema de irrigación, es el desprendimiento provocado, o lo que vamos a hacer con nuestras sustancias irrigantes. Y bueno, ya hablamos un poquito de lo que es los retos físicos, sobre la anatomía, ahora vamos a hablar un poco sobre los retos químicos. La remoción mecánica, como nosotros sabemos, consiste en utilizar instrumentos que lo que van a hacer es, por medio de una acción de corte, remover bacterias. Y aquí es algo que me gustaría puntualizar mucho. Tenemos que tener muy claro que los instrumentos rotatorios, las mismas manuales, cualquier instrumento que llevemos al conducto radicular no tiene la capacidad de matar bacterias. Lo que mata bacterias es la desinfección, lo que mata bacterias es la irrigación. Sin embargo, se los comentaba al principio, lo importante aquí es darle el justo valor a cada uno de los pasos en endodoncia y cada uno de ellos es importante. Si nosotros no realizamos una instrumentación mecánica de una manera óptima, por ende vamos a tener una desinfección y una irrigación muy deficiente. Entonces, lo importante aquí al hablar de instrumentación es tener muy claro que los dos conceptos más importantes cuando hablamos de llevar limas al conducto es lo siguiente: hablar de remoción de microorganismos por medio de una acción física, y la segunda, de que sea un facilitador para el irrigante, es decir, crear un espacio donde su tránsito del líquido que estemos llevando o del agente desinfectante sea lo más favorable posible y que podamos tener en la mayor medida, en medida de lo posible, una desinfección adecuada. Y bueno, este estudio realizado por el Dr. Obi Peters en la Universidad de Zúrich es un estudio que considero que es muy importante porque nos da una información que tenemos que tener siempre muy clara en nuestras mentes. En este estudio lo que se hizo, fueron por medio de microtomografías, se analizó antes y después el impacto que tenía la instrumentación rotatoria al abarcar la anatomía total de los conductos radiculares. ¿Y cuál fue la conclusión? Que al momento de que nosotros instrumentamos, por lo menos el 35% del área total queda sin tocar. Entonces eso es algo bastante relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que probablemente casi la mitad de la anatomía total no está siendo abordada de una manera adecuada. Entonces debemos de hacer un uso adecuado de la irrigación. Y bueno, actualmente sabemos que en instrumentación existen diferentes paradigmas. ¿Cuál es la conicidad adecuada? ¿Cuál es el calibre apical adecuado? ¿Cuál es la longitud adecuada de trabajo? Si debemos de realizar patenticidad apical o no. En este caso, y el día de hoy, no es el tema hablar hoy de cada uno de estos puntos. Sabemos que existen diferentes conductas, diferentes escuelas a lo largo en todo el mundo, pero algo que considero muy importante, o por lo menos en lo personal, lo que trato de hacer en mi práctica, es tratar de realizar una instrumentación que esté basada en las necesidades de desinfección que yo tengo. Es decir, algo que ha tenido mucho auge en estos tiempos, sobre todo en las redes sociales, lo hemos visto en los diferentes foros de endodoncia que existen, es la endodoncia mínimamente invasiva. Y esto de la endodoncia mínimamente invasiva es algo que también no es nuevo, que se desarrolló en medicina, la medicina mínimamente invasiva. Y actualmente podemos darnos cuenta que cualquier tipo de cirugía general que se realice o cualquier tipo de procedimiento se trata ya de realizarlo lo menos invasivo que se pueda, tratar de ser lo más conservador y tratar de preservar la mayor cantidad de tejido que sea posible. Y bueno, en endodoncia no ha sido la excepción. Actualmente ya nos hemos dado cuenta que muchos de los instrumentos que tenemos actualmente al alcance ya tienen una menor conicidad, son más conservadores, tratan de no remover tanta dentina. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos vamos a dar cuenta, o es muy común al momento de que estamos leyendo artículos, que al momento de que nosotros comenzamos a aumentar calibres apicales y expresar conicidades mucho más fuertes, vamos a tener probablemente una mejor desinfección. Pero aquí hay que tener en cuenta y poner en una balanza cuál va a ser el pronóstico del diente a largo plazo y qué cantidad de dentina cervical estamos removiendo a expensas de poder realizar una desinfección adecuada.
¿Y cuál es la sorpresa de esto? ¿O qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, que cuando tenemos preparaciones bastante agresivas, hacemos que los dientes en un futuro quizás sean propensos a fracturarse o que lleguen a tener algún tipo de fisura y que, bueno, el resultado sea la extracción del diente. Por lo tanto, debemos de ser lo más conservadores posibles al momento de realizar nuestra instrumentación y debemos de ser o realizarla de la manera en la que podamos abordar los puntos que necesitamos para realizar una irrigación adecuada. Y aquí podemos ver en esta diapositiva cuáles son los errores más comunes que podemos tener. Al momento de tener una conicidad muy exagerada podemos generar rasgaduras, podemos generar algún tipo de fracturas y cuando queremos nosotros exceder un calibre apical podemos llegar a tener transportaciones o inclusive llegar a fracturar algún instrumento. Entonces nos vamos a dar cuenta más adelante que las técnicas de irrigación que tenemos ya nos permiten promover el tránsito del irrigante hacia una parte apical o podemos agitar el irrigante de una manera bastante buena sin la necesidad de tener preparaciones bastante extensas. Entonces, bueno, en esta imagen podemos ver la importancia o lo que sucede al momento de que nosotros estamos instrumentando un conducto radicular. ¿Y qué es esto? La creación del famoso smear layer. El smear layer no es más que un conjunto de dentina, un conjunto de células, de bacterias que se van creando al momento de que nosotros estamos instrumentando. ¿Y qué es lo que llega a suceder? Bueno, que este smear layer se empaqueta en esa anatomía lateral que discutíamos anteriormente. Entonces, al momento de que nosotros estamos trabajando, todavía estamos elevando un poco más la dificultad de generar una desinfección adecuada. Entonces, nuestro reto va a ser poder eliminar ese barrillo dentinario o ese smear layer que se encuentra empaquetado, lo que viene siendo istmos o conexiones entre los conductos. Entonces, como les mencionaba en un principio, actualmente tenemos una gran cantidad de agentes desinfectantes en el mercado y es importante, o como endodoncistas, nuestra obligación es conocer las características de cada uno de ellos, conocer sus fortalezas, conocer sus desventajas para poder hacer el mejor uso de ellas. Y estas son las características del agente ideal o del agente irrigante ideal. No debe de ser irritante, debe de ser estable, debe de ser un agente que sea antimicrobiano, un agente que tenga la capacidad de matar bacterias, un agente que tenga la capacidad de eliminar ese biofilm que tanto estuvimos hablando. No debe de teñir, debe de ser un irrigante que promueva la remoción de todo ese tejido inorgánico que hablábamos en la diapositiva pasada, remover todo ese smear layer. No debe de afectar la dentina, debe de tratar o debe ser un irrigante que no altere la arquitectura o la dureza de los tejidos. ¿Por qué? Porque bueno, esto a largo plazo quizás puede llegar a provocar algún problema mayor, como una fractura. Debe de ser económico, debe de ser de fácil alcance para todos y debe de disolver el tejido orgánico, que es un factor muy importante. Y bueno, actualmente podríamos estar de acuerdo que el agente irrigante ideal que tenemos al alcance es el hipoclorito de sodio. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver los diferentes tipos de irrigantes. Tenemos agentes antimicrobianos, descalcificantes. Vamos a ver que existen ya desarrollo de agentes irrigantes que se encuentran combinados, que tenemos tanto desinfectantes como quelantes y agentes naturales. Y bueno, el primero del que vamos a hablar es el hipoclorito de sodio. Como les comentaba, en irrigación lo consideramos los endodoncistas como el estándar de oro. ¿Por qué? Porque es un irrigante que tiene características bastante buenas, que actualmente en el mercado no se ha podido desarrollar un agente irrigante que pueda llegar a superarlo. Es un agente irrigante que tiene bajo costo, es un agente antimicrobiano y es un agente irrigante que actualmente en este estudio que se realizó en el 2012, lo que se hizo fue realizar una encuesta a una gran cantidad de endodoncistas y lo que se quería saber era cuál es el irrigante que más se utiliza en la práctica privada. Y la conclusión fue, bueno, pues la esperada. El hipoclorito de sodio sigue siendo en todo el mundo el irrigante que más se utiliza. Después tenemos el EDTA, tenemos la clorhexidina, la solución salina, finalmente tenemos el MTAD y el ácido cítrico. Entonces nos estamos dando cuenta que el hipoclorito de sodio y el EDTA son los agentes irrigantes más usados que tenemos al alcance. Y bueno, una de las principales fortalezas que podemos ver del hipoclorito de sodio es que tiene una gran cantidad o una gran capacidad de disolver tejido orgánico y eso es algo que nos concierne bastante. ¿Por qué? Porque bueno, como veíamos en las diapositivas de conductos en C o donde tenemos una gran cantidad de tejido orgánico, es crucial que el agente irrigante pueda tener esta capacidad de eliminar el tejido orgánico.
¿Cuál es el modo de acción del hipoclorito de sodio? Bueno, genera una precipitación de proteínas, interfiere con el metabolismo bacteriano y tiene un pH alcalino, aproximadamente un pH entre 12, un pH entre 10 y 12, ¿sale? Un pH muy similar al hidróxido de calcio. Esta alcalinidad es lo que le brinda muchas veces la capacidad de poder disolver ese tejido orgánico. Y nos vamos a dar cuenta que ahí es donde el hipoclorito gana la relevancia o que lleva la ventaja sobre los demás, porque muchos agentes irrigantes que se han estudiado tienen la capacidad de desinfectar quizás de una manera bastante buena, pero al momento de colocarlos para disolver tejido orgánico se vuelve algo bastante complicado. Entonces, una pregunta que se ha hecho bastante es ¿cuál es la concentración que debemos de utilizar? Bueno, actualmente no existe un consenso, existen diferentes tipos de posturas, hay gente que utiliza el hipoclorito a máxima concentración y otros que lo utilizan a concentraciones más bajas. Por lo tanto, lo relevante aquí es entender que si nosotros vamos a utilizar un hipoclorito a una concentración completa del 5.25%, tenemos que tener muy claro que va a haber una mayor disolución en un menor tiempo. Si tenemos una concentración baja, quizás vamos a necesitar utilizar un mayor volumen de hipoclorito de sodio, quizás aumentar su temperatura para potencializar su acción, pero con una concentración baja podemos llegar a tener un resultado bastante adecuado. ¿Y quién es la responsable de realizar esta disolución o los efectos antimicrobianos del hipoclorito de sodio? Es la clorina. Y nos vamos a dar cuenta que la clorina tiene un efecto completamente autolimitado, es decir, a los 2 minutos la clorina se inactiva. ¿Y esto por qué se da? Por muchas razones. Al momento de estar en contacto con el agente, con el tejido orgánico o con las bacterias, se limita su capacidad. ¿Y esto qué nos dice clínicamente o qué es lo que tenemos que hacer? Constantemente tenemos que estar renovando el hipoclorito de sodio y tenemos que estar trabajando con volúmenes constantes. Trabajar con conductos completamente embebidos, como podemos ver en la imagen, de hipoclorito de sodio. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Bueno, por muchas cosas. La más obvia y la que estamos discutiendo actualmente es la desinfección y la disolución del tejido orgánico. Pero también nos vamos a dar cuenta que el trabajar constantemente con hipoclorito nos va a ayudar a reducir esa fricción de las limas y por lo tanto tener quizás menor posibilidad de tener algún evento desfavorable, por ejemplo una lima rota. Se sabe que al momento de que trabajamos con hipoclorito de sodio se reduce la fricción y por lo tanto el instrumento tiene menor posibilidad de fracturarse. ¿Y cuáles son los efectos del hipoclorito de sodio en la dentina? Bueno, genera una disminución en el módulo elástico, en su resistencia, generalmente cuando excedemos las 2 horas. ¿Esto por qué se da? Bueno, por una sencilla razón. Hay que recordar que la dentina no se encuentra compuesta completamente de tejido inorgánico. También existe una parte, aproximadamente un 20% de tejido orgánico, principalmente tejido colágeno. Y es ahí donde se genera la afección del hipoclorito de sodio. Bueno, afortunadamente creo que ninguno irrigamos así como 2 horas, pero bueno, hay que ser bastante conscientes del efecto que tiene y hay que tratar de no excedernos. Tiene una penetración bastante adecuada, de 77 a 330 micras, lo cual es bastante bueno. Y bueno, en esta diapositiva es algo que considero muy importante. Nos vamos a dar cuenta que nosotros como clínicos tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar para poder potencializar la actividad del hipoclorito de sodio y una de ellas es poder elevar su temperatura. Se ha encontrado que al elevar la temperatura del hipoclorito de sodio 20 grados centígrados podemos llegar a tener una mejor disolución del tejido y es lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué significa eso? Bueno, que si utilizamos una concentración baja, pero podemos quizás aumentar la temperatura, podemos compensar esa concentración tan baja y poder tener esa seguridad, que es lo que se busca al utilizar concentraciones muy bajas, evitar el riesgo o de dañar mucho al momento de que pudiera existir una potencial extrusión hacia tejidos periapicales. Y existen actualmente en el mercado una gran cantidad de instrumentos por los que podemos calentar el hipoclorito de sodio. Puede ser desde diferentes dispositivos, por ejemplo estos que vemos de la Casa Vista Dental, que son bases donde colocamos las jeringas y el hipoclorito se calienta. Lo podemos calentar inclusive con instrumentos con los que realizamos la obturación termoplastificada o con la misma irrigación ultrasónica. Se ha llegado a encontrar este aumento de temperatura. En este video podemos observarlo. Este video, bueno, es de mi amigo Gustavo Martínez, él está en Aguascalientes y bueno, podemos ver
la agitación por medio de ultrasonido y la gran cantidad de cavitación que se genera, y eso puede inclusive aumentar la temperatura. Entonces probablemente no sea necesario invertir en esos equipos donde buscamos calentar el hipoclorito de una manera, por decirlo de alguna manera, más sencilla. En este video lo que podemos observar es la agitación, y la agitación nos damos cuenta que juega un papel muy importante. ¿Cuál es ese papel o por qué tiene una importancia tan grande el agitar un irrigante? Bueno, nos vamos a dar cuenta que existe una mejor disolución, y esa disolución se va a dar por la formación de burbujas. ¿Qué es lo que hacen las burbujas? Bueno, las burbujas, esto se le conoce como cavitación. Todo ese movimiento o ese flujo de burbujas, al momento de que explotan o que implotan, generan una liberación de energía. Esa liberación de energía ayuda a que exista una mejor disolución del tejido orgánico, y esa energía también nos va a ayudar bastante para poder eliminar el biofilm o poder eliminar todo tipo de bacteria que se encuentra adherida. La alergia al hipoclorito de sodio actualmente llega a ser algo muy controversial. Generalmente se ha reportado este tipo de alergias, pero actualmente se ha llegado a la conclusión de que este tipo de alergias llegan a ser más que nada una reacción de tipo cutánea, una reacción de tipo de sensibilidad a nivel de la piel. Y bueno, el cloro nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo y se utiliza en diferentes procesos metabólicos. Sin embargo, bueno, siempre se hablaba de que cuando un paciente era alérgico al hipoclorito de sodio, lo que teníamos que hacer era utilizar clorexidina, y ese es un error muy muy grande, porque la clorexidina se ha encontrado o se sabe que en su fórmula o en su composición química tiene cloro, por lo tanto pues no es una herramienta o una solución bastante adecuada. Y bueno, en este estudio realizado en el 2006 se encontró que el hipoclorito de sodio al 6% es el agente o es un agente que es capaz de desarticular y matar bacterias y biofilm. Por lo tanto, como les comentaba en un principio, bueno, el hipoclorito de sodio no es un agente irrigante bastante bueno, pero como todos tiene limitantes. Y una de ellas es que es un agente tóxico, es un agente que si llegamos a tener un evento desfavorable, podemos generar un proceso bastante malo. Yo creo que es algo que como endodoncistas queremos que nunca nos llegue a suceder. No remueve el tejido orgánico, es corrosivo, tiene un mal olor, y se ha encontrado o se menciona que muchas veces puede llegar a afectar lo que es la adhesión de las resinas. Por lo tanto, cuando hablamos de almacenamiento estamos hablando de que el hipoclorito de sodio es un agente irrigante que llega a tener muchas limitantes. Entonces debemos de tratar de evitar que no se altere su composición. Debemos de utilizar contenedores que sean metálicos, evitar el contacto en la luz, evitar altas temperaturas y evitar dejar esos frascos abiertos. ¿Por qué? Porque van a alterar bastante la efectividad y la composición del mismo. Debemos de ser bastante minuciosos con nuestra bioseguridad, debemos de proteger al paciente de sus ojos, debemos de proteger su ropa. Sabemos que es muy fácil que pueda llegarse a manchar y bueno, no es algo bastante favorable. Debemos procurar siempre trabajar bajo aislamiento absoluto. Algo que considero muy importante es poder sellar nuestras grapas con alguna resina, con algún agente adhesivo o con alguna curación, con Provicid, con Cavit, con lo que sea. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que el paciente pueda llegar a ingerir el hipoclorito, y es algo que no es algo pues muy bueno, ¿no? El paciente no se queda con una muy buena sensación al momento de que se va del consultorio. ¿Cuál es la seguridad que debemos de tener? Debemos de tratar de utilizar siempre agujas con salida lateral y tratar de siempre medir nuestra longitud para poder evitar que la aguja se vaya más allá de nuestra longitud de trabajo. En esta imagen podemos observar bueno, lo que sucede al momento de que existe una extrusión, al momento de que el hipoclorito de sodio llega a tener contacto directo con tejidos orgánicos. Y bueno, aquí el protocolo, bueno, pues es muy variado, se dan desde antibióticos quizás, antiinflamatorios, solución salina, proyectarlas el periápice y antiinflamatorios que tengan muy buena acción. ¿Sale? Aquí en la extrusión del hipoclorito de sodio podemos ver la gran cantidad de daños que se pueden llegar a presentar, desde daño permanente a un nervio, desfiguro facial, dolor severo, celulitis, etc. Aquí podemos ver la importancia de lo que puede llegar a suceder al momento de que se llegue a extruir el hipoclorito de sodio a zonas como el seno maxilar, por ejemplo, donde puede haber un evento bastante desfavorable. Aquí en estas tomografías podemos ver sinusitis causadas por extrusiones de hipoclorito de sodio y podemos ver lo dramáticas que pueden llegar a ser pues estas extrusiones, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Generalmente las extrusiones por hipoclorito de sodio se dan cuando utilizamos irrigación positiva, cuando utilizamos irrigación a base de jeringas. Y bueno, aquí podemos ver el protocolo básicamente que tenemos que hacer, siempre informar al paciente, controlar
bien el dolor, referir al otorrino si hay algún compromiso con el seno maxilar o vías respiratorias, utilizar compresas de agua fría y después del primer día manejar enjuagues de agua caliente para estimular el flujo sanguíneo y mantener un control diario. Si este paciente no tiene una mejoría, son pacientes que tienen que ser vistos en ambiente hospitalario. Otro agente irrigante que tenemos actualmente es la clorhexidina. Esta clorhexidina, bueno, pues es una bisbiguanida, es un irrigante, o más que agente irrigante, un agente desinfectante que ha tratado de ser aquel que quiere llegar a opacar el hipoclorito de sodio. Sin embargo, esto no ha sido completamente posible. Altera también la bacteria a nivel de su membrana. Y bueno, la concentración de la clorhexidina generalmente la encontramos al 2%, y una de las características más importantes es la sustantividad, es decir, que la clorhexidina llega a tener un efecto antimicrobiano con el paso del tiempo, lo cual ha resultado ser pues algo que llega a llamar mucho la atención y que se ha utilizado bastante. Llega a tener una baja toxicidad, es en teoría bien tolerada por los tejidos orgánicos. Sin embargo, actualmente ya existen reportes de casos donde hay extrusión de clorhexidina y existen reacciones bastante dramáticas. Por lo tanto, lo de baja citotoxicidad quizás puede ser cuestionable. Se ha encontrado que inhibe las metaloproteinasas, que son aquellas enzimas encargadas muchas veces de alterar la adhesión. Entonces vamos a ver que podemos llegar a encontrar actualmente en odontología restauradora adhesivos que tienen clorhexidina para tratar de contrarrestar ese efecto negativo que tiene el hipoclorito de sodio. El efecto, bueno, es algo muy similar al hipoclorito de sodio. Su efecto antibacteriano depende de su concentración, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos que tratar de utilizarlo. En el mercado lo encontramos como el Concepsis de la casa Ultradent, y aquí podemos ver en este estudio realizado en el 2006 que la clorhexidina no ha demostrado tener un efecto superior al hipoclorito de sodio. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro. No existe una disolución del tejido orgánico, no actúa sobre el smear layer y tiene un efecto menor sobre el biofilm. Entonces nos vamos a dar cuenta que pues, son limitantes bastante importantes que hay que tener en cuenta al momento de que hablamos. Y aquí podemos ver este reporte de caso de una infiltración por clorhexidina, donde bueno, pues estaremos de acuerdo que pues, esa biocompatibilidad que se mencionaba o esa tolerancia es bastante dudosa, ¿no? Entonces hay que tenerla en cuenta. Generalmente se utiliza en ápices abiertos y después del uso del EDTA para mejorar la adhesión. Y como sabemos, la paracloronalina o el famoso PCA es algo que ha tenido mucha importancia, y es este precipitado que podemos observar en la diapositiva, que se da al momento de que la clorhexidina reacciona con el hipoclorito de sodio. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se forma este agente que llega a provocar la formación de esta masa o de esta sustancia que genera que no sea posible llevar esta sustancia o esos agentes selladores o ese material de obturación de una manera adecuada. Es decir, el PCA puede llegar a ser más una barrera física. Sin embargo, se ha encontrado que es un agente teratogénico que puede llegar a provocar algún problema grave. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta al momento de que utilizamos el hipoclorito de sodio. Aquí podemos observar que bueno, tiene un efecto tóxico y, como les comentaba, puede llegar a generar una interferencia en la obturación. Y finalmente tenemos, para terminar de hablar de agentes desinfectantes o sustancias irrigantes, los quelantes. Principalmente vamos a hablar de lo que es el EDTA, que es el que tenemos actualmente. Quelar significa básicamente un secuestro y se refiere a que existe una unión entre la sustancia y diferentes tipos de iones, principalmente el calcio y el hierro. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a tratar de abarcar ese problema que les comentaba en diapositivas pasadas, tratar de eliminar ese smear layer que se está acumulando al momento de la instrumentación. Generalmente actúa en 1 minuto, tiene una actividad autolimitada y se caracteriza por la desarticulación de biofilms, lo cual es algo bastante favorable. Utilizar EDTA con hipoclorito de sodio, existe una menor capacidad de disolución del hipoclorito de sodio, es decir, se altera la disponibilidad de la clorina. Por lo tanto, no es una buena idea estarlo utilizando mezclado. En el mercado actualmente tenemos diferentes sustancias que se han desarrollado. Uno de ellas es el Q-Mix, que es desarrollado por la casa, por Tulsa Dental, fue inventado o desarrollado por el doctor Marcus Japasalo. Bueno, aquí más que nada la unión de clorhexidina con EDTA y un detergente para disminuir la tensión superficial del irrigante. Se utiliza como una irrigación final y se utiliza solución salina previa a su uso para evitar la interacción entre el hipoclorito y la clorhexidina. Sin embargo, en diferentes estudios no se ha llegado a encontrar una superioridad considerable del Q-Mix en comparación de utilizar hipoclorito de sodio con EDTA.
además de que su costo puede llegar a ser mucho más elevado y genera mayor inversión. Entonces no resulta redituable actualmente. Entonces tenemos otro, el MTAD, que fue desarrollado por el doctor Tora Vineyad en la Universidad de Loma Linda, California. Es una tetraciclina con un ácido cítrico, que es un agente quelante que se ha encontrado que es muy similar al EDTA, y también encontramos un detergente que también mejora lo que es la tensión superficial del irrigante. Su mecanismo de acción, bueno, es un antibiótico, ¿sí? Y es un bacteriostático. Entonces, como todo antibiótico que se utiliza, tenemos el riesgo de desarrollar resistencias bacterianas. Por lo tanto, pues es algo que se llega a cuestionar bastante y no ha sido demostrado en diferentes estudios que genere un efecto significativo o que tenga un impacto positivo en el éxito a largo plazo. Y bueno, hablando rápidamente de un poquito de, ya entrando a lo que es la dinámica de fluidos, hay que entender que cuando nosotros estamos irrigando con alguna irrigación pasiva o con una jeringa, estamos hablando de que tenemos que enfrentar esta burbuja de aire que generalmente se forma en la porción apical de los conductos. Esta burbuja de aire, bueno, no es más que la interacción del agente irrigante con el tejido orgánico. Principalmente se encuentra formada por nitrato y por dióxido de carbono. Entonces, cualquier sustancia irrigante que estemos utilizando, debemos de tratar de promover que se disuelva o que se elimine esa burbuja de aire. Entonces, es importante tener claro que todavía, y se los comentaba al principio, el riesgo o el reto que tenemos nosotros es llevar el irrigante a esa porción apical para poder desinfectar esas anatomías que son bastante complicadas. Actualmente tenemos diferentes técnicas de irrigación, básicamente se dividen en dos grandes grupos, la pasiva y las activas. La pasiva, estamos hablando de la irrigación convencional, lo que se le conoce como la irrigación positiva, donde utilizamos una aguja por medio de una jeringa, y tenemos la irrigación activa, que es donde vamos a favorecer la activación del irrigante, es decir, que exista un movimiento del mismo, y lo podemos hacer de manera manual o asistida por máquinas. Vamos a ir viendo uno poco a poco. Hay que tener muy en cuenta que cuando analizamos la literatura tenemos que estar leyendo artículos que traten de simular la realidad clínica del paciente. Por lo tanto, deben de ser estudios donde se promuevan modelos cerrados, donde el ápice se encuentre completamente sellado para que se trate de emular la hidrodinámica que se da en un sistema de conductos radiculares convencional. La irrigación estática, bueno, tenemos que es la irrigación que se da por medio de jeringas que depositan el irrigante en el conducto, ¿sale? Entonces, este tipo de irrigación es la que más tenemos actualmente en el mercado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que existe un plano de estancamiento. Este plano de estancamiento es donde el agente irrigante no va a llegar y va a ser el reto, entonces, que tenemos que tener en cuenta que quizás no va a ser suficiente utilizar este tipo de irrigación y generar la activación por medio de otra técnica. Colocarla 1 a 2 milímetros, bueno, se ha encontrado que el irrigante en agujas con salida lateral llega a avanzar más de 1 milímetro. El problema que tenemos aquí es que siempre va a haber un riesgo inherente de generar la proyección del irrigante hacia los tejidos periapicales. Por lo tanto, no es una muy buena idea aproximar de una manera muy cercana lo que es la aguja a la longitud de trabajo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y en estas imágenes podemos observar lo que es la proyección de los irrigantes. Son estudios computarizados de fluidos de una manera en la que podemos ver qué tanto llegan a avanzar, y podemos ver que las agujas con salida terminal son aquellas que llegan a tener un riesgo muy importante. Por eso no han sido tan recomendadas actualmente. Se prefieren agujas con salidas laterales. ¿Cuáles son las recomendaciones clínicas? Bueno, tratar de utilizar jeringas de 5 mililitros, son jeringas que facilitan la manipulación del flujo del irrigante. No es muy buena idea utilizar jeringas de un gran tamaño, de 20 mililitros por ejemplo, porque se ejerce demasiada presión. Hay que utilizar agujas aproximadamente de calibre 30, agujas con salida terminal, hay que utilizarlas de 2 a 3 milímetros generalmente, y hay que promover una conicidad en nuestras preparaciones para que exista un mejor tránsito del irrigante. ¿Cómo vamos a mejorar el tránsito del irrigante? Bueno, una mayor proximidad al tercio apical, aumentando el volumen, aumentando el diámetro y teniendo agujas de menor calibre. Eso va a ayudar bastante a que podamos llevarlo a cabo. Otro concepto que hay que tener en cuenta, bueno, es la patenticidad apical. La patenticidad apical es un concepto que actualmente llega a tener mucha controversia en endodoncia.
La patenticidad apical se puede definir como el uso de limas de bajo calibre que se llevan más allá de 1 milímetro de la terminación apical, de una manera intencional y de manera pasiva. Esta patenticidad apical ha resultado ser bastante controversial. ¿Por qué? Porque, bueno, nos lleva a hacer la pregunta, ¿es correcto realizarla o no es correcto realizarla? ¿Y cuáles son los factores que generan mucha preocupación? Bueno, si existe mayor extrusión, si existe mayor dolor posoperatorio o si llega a haber algún tipo de agudización o mayor dolor posoperatorio. Por lo tanto, existen muchas controversias. Actualmente no hay muchos estudios que demuestren su eficacia, principalmente hablando de una desinfección como tal. Pero nos vamos a dar cuenta en este estudio del doctor Jorge Vera, que ha hecho una gran investigación sobre este campo de la distribución apical del irrigante por medio de la patenticidad. Y bueno, se ha llegado a la conclusión de que el agente irrigante se distribuye de una manera mucho más favorable en comparación de solamente utilizar, por ejemplo, una aguja con una jeringa. Y la patenticidad apical es algo que en Estados Unidos, por medio de esta encuesta que se realizó, solamente el 50% de las universidades la utilizan y generalmente se utiliza con limas de tipo, o limas K de número 10, o sea, limas de menor calibre. ¿Cuál es la idea de utilizar limas de menor calibre? Evitar alterar esa anatomía y evitar crear un efecto de émbolo y poder llegar a propulsar o a poder extruir material contaminado. Por lo tanto, la patenticidad apical, ¿cuál es la verdadera importancia más que la desinfección? Que nos ayuda a tener menos errores de procedimientos, existe una mejor distribución del irrigante, tenemos una mejor sensación táctil y se ha encontrado que mejora la lectura de los localizadores apicales. La agitación dinámica manual nos vamos a dar cuenta que es una técnica de activación bastante adecuada donde se utiliza un cono adaptado al conducto previamente instrumentado con un movimiento gentil de dentro hacia afuera. Esta irrigación manual dinámica es algo que yo considero muy importante. ¿Por qué? Porque es una técnica que tenemos todos al alcance, ya sea el dentista de práctica general o el endodoncista si en algún momento el aparato de ultrasonido o el instrumento sónico se nos descompone. Es una manera que ha demostrado ser bastante económica, bastante viable y tener resultados bastante positivos. ¿Cuál es qué es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar esta irrigación dinámica manual? Bueno, que debemos de utilizar gutaperchas que tengan una conicidad y que favorezcan un espacio de reflujo. ¿Qué es el espacio de reflujo? Esto que estamos viendo en el video. Al momento de que entramos y salimos con la gutapercha, debemos de proveer un espacio para que el irrigante tenga la capacidad de generar una turbulencia y que pueda salir y tener una vía de escape. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos siempre realizar este protocolo en caso de no contar con una tecnología más sofisticada, por decirlo de alguna manera. Entonces, como les comentaba, la irrigación dinámica es un método bastante conveniente y el protocolo clínico es muy sencillo. Utilizar un cono, como les comentaba, con una conicidad ligeramente menor a la preparación, cortar la punta hasta tener una sensación de tuck-back o de resistencia. Acordarnos que el tuck-back es esa presión que ejerce la preparación apical sobre el cono, ¿no? Que muchas veces lo utilizamos en técnicas de agitación. Y la agitación debe de darse movimientos gentiles de arriba hacia abajo, aproximadamente con 2 milímetros de amplitud. Otra técnica que tenemos actualmente disponible es la irrigación sónica. Esta irrigación sónica, ¿cuál es una de sus características más importantes? Que tenemos un movimiento de la punta. Generalmente se le conoce sónico, ¿por qué? Porque no eleva, no tiene una frecuencia mucho mayor a la cual nosotros no la podamos ver. Entonces, el instrumento que tenemos en el mercado es el Endoactivator, es un método bastante favorable. Sin embargo, actualmente en el mercado tenemos otro tipo de instrumentos que se han ido desarrollando. El Endoactivator es creado por la casa BDW y EDI ha sido recientemente lanzado al mercado de la casa BDW. Es un instrumento también de agitación sónica. La diferencia con Endoactivator es que Endoactivator es un aparato que funciona por medio de baterías. Este instrumento se utiliza conectado a algún escariador, por ejemplo, y se utiliza a baja velocidad. Y bueno, aquí podemos ver en este video la manera en cómo funciona. Es un instrumento de poliamida flexible, lo cual nos ayuda bastante a poder tener una agitación adecuada del irrigante. Generalmente
podemos tener en cuenta que quizás la irrigación ultrasónica lo que nos va a ayudar bastante es tratar de lidiar con esos conductos curvos. ¿Por qué? Porque los instrumentos ultrasónicos, como podemos ver en esta imagen, son instrumentos generalmente rígidos, donde existe un riesgo de que puedan llegar a fracturarse. Recientemente se ha sugerido el término de irrigación ultrasónica activada. Se hablaba mucho de la irrigación ultrasónica pasiva, lo cual se ha encontrado que es muy difícil evitar que el instrumento toque las paredes. Generalmente no es pasivo y llegan a haber algún tipo de rasgaduras. ¿Cuál es una de las características más importantes de la irrigación ultrasónica? El patrón de movimiento que llega a tener. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo un instrumento sónico se mueve más como si fuera un péndulo, y el movimiento ultrasónico es mucho más complejo. ¿Esto cómo se manifiesta? Bueno, por una mayor turbulencia, con una mayor formación de burbujas, y que puede llegar a tener un efecto mucho más importante al momento de generar fuerzas del irrigante sobre la pared del conducto, en este caso sobre las bacterias. Tenemos diferentes tipos de instrumentos en el mercado, las limas tipo U, tenemos también otro tipo de instrumentos como el de la casa Satellec, que es el IRRISAFE, y también tenemos el IRRISONIC, que son puntas que no se cambian, pero que los insertos se van desechando conforme se van utilizando. Aquí podemos ver el patrón de microcavitación, el patrón de formación de burbujas, qué tan complicado puede llegar a ser y cómo puede inclusive generar un mejor movimiento. Por lo tanto, actualmente se considera que la irrigación ultrasónica, cuando hablamos de movimiento lateral del irrigante, llega a ser el método más conveniente. Aquí podemos ver en este estudio realizado la importancia de quizás tener en cuenta que el agente irrigante, cuando activamos en conductos curvos por medio de ultrasonido, no se va a realizar de la manera más adecuada. Entonces, quizás debamos de hacer otro tipo de combinación, que es la que vamos a ver más adelante, que es la presión apical negativa. En esta imagen podemos ver cómo la punta del ultrasonido oscila y cómo empieza a generar un movimiento mucho más complejo. En esta imagen podemos ver cómo se da la disrupción del biofilm, cómo se da un impacto bastante violento del irrigante sobre la pared del conducto, y de esta manera las bacterias llegan a colapsar. Generalmente existe un desplazamiento de 3 milímetros más allá de la punta, a veces 2 milímetros se ha reportado. Por lo tanto, tampoco es lo ideal llevar esta sustancia irrigante hacia la longitud de trabajo para poder evitar algún accidente, y estos son los instrumentos que tenemos actualmente en el mercado. Y aquí podemos ver en estos casos pues diferentes tipos de anatomías laterales que llegan a ser abordadas muchas veces por medio de este tipo de técnicas de agitación. Algunos casos que están viendo ahorita en la imagen, bueno, son entre sónicos e instrumentos ultrasónicos. Generalmente, aquí podemos ver en este video cómo se llega a dar el patrón de activación del irrigante, ¿sí? Y los conductos deben de ser instrumentados, se ha reportado por lo menos hasta un calibre 35 o 40 para poder permitir el libre movimiento de la lima. Entonces, bueno, generalmente se recomienda tratar de utilizar estos agentes ultrasónicos a un nivel de 3 de nuestro ultrasonido. Generalmente son puntas que la mayor parte de ellas son compatibles con cualquier aparato de ultrasonido. Y bueno, finalmente tenemos este desarrollo que es el EndoVac de la casa Cybron Endo. Se le conoce como presión apical negativa. Es una manera en la cual se desarrolló para poder fomentar lo que es el movimiento del irrigante hasta la parte apical del conducto. Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Se utilizan una serie de cánulas que por medio de una activación que se da por medio de succión, se promueve que el irrigante que es depositado en la porción coronal tenga la capacidad de llegar a la porción apical y poder eliminar esa burbuja de aire, que era la que estábamos mencionando anteriormente, lo cual puede llegar a ser el reto, o es el mayor reto que tenemos actualmente. En esta imagen podemos ver que se utiliza una pequeña cánula que tiene microperforaciones, a través de la cual se realiza una aspiración. Generalmente se recomienda una aspiración de tipo quirúrgica para que tenga un mejor flujo, y se recomienda utilizar hipoclorito a máxima concentración. ¿Por qué? Porque esta técnica ha resultado ser bastante conveniente, ha resultado ser bastante segura, y en los estudios de investigación de extrusión, en comparación con otro tipo de técnicas, siempre se ha encontrado que la presión apical negativa es aquella en la cual se da menos extrusión. Aquí podemos ver básicamente cómo se compone el sistema. Es un sistema de macrocánulas con una microcánula. Y bueno, aquí rápidamente se da lo que es el depósito del irrigante. Esta punta se le conoce como punta de distribución principal, y lo que hace es fomentar la colocación del irrigante en la cámara pulpar.
Después, por medio de una macrocánula, como lo vamos a ver en esta imagen o en este video, se comienza a bajar el irrigante. Esta macrocánula se utiliza para eliminar todo el debris que se empieza a realizar o se empieza a formar al momento de que instrumentamos. Básicamente, la macrocánula nos va a estar llegando al tercio medio o al tercio cervical, y finalmente vamos a utilizar la microcánula, que es aquella que tiene las microperforaciones y que nos va a ayudar bastante para distribuir el irrigante de una manera mucho más adecuada. Aquí lo podemos ver. Podemos observar que la microcánula se utiliza un tope. Ese tope, bueno, lo que hace es que nos ayuda a controlar la longitud y podemos ver cómo se va dando el flujo de una manera continua y de una manera bastante controlada. Por lo tanto, esta técnica de irrigación ha resultado ser bastante predecible y bastante buena cuando hablamos de tratar de buscar cultivos donde existe una mayor disminución de las unidades formadoras de colonias, que es lo que se busca, ver qué técnica irrigante nos ayuda a bajar más esa carga bacteriana. Aquí podemos ver cómo el irrigante se deposita y cómo se da una evacuación a través de la microcánula. Generalmente se utiliza hipoclorito de sodio, EDTA e hipoclorito de sodio al final. Y aquí podemos ver en estas imágenes donde se utiliza ultrasonido con presión apical negativa, y podemos observar que al combinar presión apical negativa con ultrasonido podemos llegar a abarcar tanto la anatomía lateral como la anatomía apical. Por lo tanto, también se ha estudiado la presión apical negativa en el dolor posoperatorio y se ha encontrado que llega a tener inclusive una menor incidencia de dolor posoperatorio. Y en lo que viene siendo la revascularización, llega a ser bastante conveniente cuando estamos tratando ápices abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos un menor riesgo de extruir el irrigante hacia la porción terminal. En estas imágenes podemos ver cómo muchas veces se puede llegar a evitar el uso, por ejemplo, de medicaciones intraconducto. Según este estudio, la presión apical negativa resultó bastante eficaz, y estas son imágenes de cómo se dio la formación de tejido duro a largo plazo. Aquí podemos ver un protocolo de desinfección sugerido, que es el que les comentaba. Se utiliza hipoclorito de sodio, EDTA e hipoclorito de sodio. Y bueno, ya para terminar, la última técnica que actualmente se encuentra en desarrollo es la desinfección activada por láser. Esta desinfección activada por láser, la técnica más común que existe o que se ha encontrado investigando, el doctor David Jaramillo, en la Universidad de Loma Linda, es quien se encuentra con una gran investigación sobre este tema. ¿Qué es la desinfección o la activación del irrigante por láser? Bueno, no es más que la aplicación de fotones, aplicación de luz, donde se promueve o lo que resulta es la formación de burbujas. Los resultados son bastante prometedores. Se ha encontrado que esta técnica puede llegar inclusive a superar lo que es la irrigación ultrasónica. Sin embargo, bueno, actualmente los aparatos disponibles que existen llegan a tener un costo bastante elevado, entonces no ha resultado todavía alguna técnica que sea pues bastante fácil de acceder, pero considero que en el futuro deben de ir reduciendo los costos, y la desinfección por medio del láser es algo que ha resultado bastante prometedor. Aquí podemos ver en el video la manera en cómo se comporta. La extrusión del láser ha sido mínima, se ha encontrado que no es tan grande como la que se puede dar con una irrigación positiva que les comentaba al principio, y únicamente se coloca una punta. Entonces, para que ustedes se den una idea, bueno, pues esa turbulencia básicamente no es necesaria llevar la punta hacia el conducto, simplemente la luz entra a través de la cámara pulpar y podemos ver aquí cómo esa turbulencia está avanzando de manera considerable. Y bueno, este video nada más es para ejemplificar, es un video del doctor Juan Carlos Castillo, un amigo mío de la, se encuentra en San Luis Potosí, un excelente endodoncista, afortunadamente tiene el aparato donde se realiza este tipo de irrigación PICS, y podemos observar cómo se da esa cavitación, esa formación de burbujas de una manera que nos llamaría bastante la atención, porque podemos observar que la punta simplemente se encuentra colocada en la cámara pulpar y podemos observar esa turbulencia tan favorable que podemos llegar a tener. Se ha encontrado que la penetración es de 1000 micras y los aparatos principalmente que tenemos es el Waterlace, que se encuentra disponible en el mercado. ¿Okay? Entonces, actualmente, tenemos nuevas tendencias. Se ha estado utilizando, ya para finalizar, la crioterapia. Ya,
rápidamente, ya estamos terminando. Se ha utilizado la presión apical negativa que les comentaba anteriormente, utilizando solución a temperaturas muy bajas. ¿Para qué se ha estado utilizando la crioterapia? Bueno, el doctor Jorge Vera, con su equipo de la Universidad de Tlaxcala, lo que hizo fue tratar de ver de una manera experimental si existe un cambio en la temperatura de la raíz y si esto en un futuro o en investigaciones clínicas puede llegar a tener un efecto analgésico. Nosotros sabemos que la crioterapia tiene un amplio uso en medicina y principalmente en fisioterapia. Y bueno, la endodoncia regenerativa, ya para terminar, esto lo pudimos escuchar en la plática de la doctora Carla Vidal. El principal reto que tenemos es la desinfección del conducto radicular con el riesgo inherente que existe de los ápices abiertos. Entonces, aquí lo importante va a ser no utilizar tantas limas y tratar de utilizar un sistema de presión apical negativa y una activación ultrasónica para poder tener una mejor seguridad al momento de la activación. La endodoncia regenerativa es un tema en endodoncia que hace falta mucha investigación, todavía estamos en reportes de casos, no se han dado investigaciones más sofisticadas, pero lo importante es tratar de utilizar concentraciones de hipoclorito de sodio bajas para evitar dañar las células madre y tener un efecto desfavorable. Aquí sí es recomendado utilizar el hipoclorito de sodio a una concentración más baja. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que llega a afectar las células que se encuentran en la papila dental, que como sabemos son las responsables de generar esa formación o esa diferenciación en tejido duro o en tejido mineralizado. Y el EDTA, bueno, también lo escuchamos en la plática de la doctora, que tiene un efecto bastante favorable en la dentina, principalmente en la liberación de factores de crecimiento, lo cual va a favorecer mucho. ¿Para qué? Para que podamos tener una mejor adhesión de las células madre y que éstas tengan una mejor capacidad de diferenciación. Y aquí lo podemos ver en esta bibliografía donde se comprobó la liberación de factores de crecimiento. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, lo que buscamos es lo que tenemos en la imagen de la izquierda, un tránsito del irrigante en su totalidad, tanto en sentido lateral como en sentido apical. Y bueno, aquí podemos ver el protocolo, ya lo vimos en la plática de la doctora, donde bueno, hay que realizar, básicamente enfocarnos en lo del día de hoy, un hipoclorito de sodio a una muy baja concentración para poder evitar el riesgo de extrusión y dañar a las células madre. Y ya en esta última diapositiva, bueno, la nanotecnología, como les comentaba, es algo que yo considero que es hacia donde nosotros vamos. El doctor Anil Kishen de la Universidad de Toronto es quien está llevando todo este tipo de investigación por medio de activación fotodinámica. Es la utilización de pequeñas partículas, que lo que se está haciendo es tratar superficies o tratar de atacar estas bacterias. Y creo firmemente que en algún momento la nanotecnología es lo que va a regir nuestra desinfección en endodoncia. Entonces, pues hay que tener mucha atención, hay que estar constantemente pues leyendo mucho en este campo, tratar de constantemente pues mantenernos actualizados, porque hacia allá es donde va todo el flujo de la investigación que se está desarrollando en desinfección. Y bueno, pues sería todo. Agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Gracias. Definitivamente un tema que sin duda es de gran importancia. Como usted bien lo mencionó, no nada más es la instrumentación biomecánica dentro del mismo tratamiento, sino una parte fundamental es la irrigación. Y bueno, usted sin dudar le dio a nuestro auditorio pues mucha información importante y sobre todo buenos tips en ese sentido. Primeramente le mandan muchísimos saludos. Tengo aquí en el WhatsApp bastantes saludos de diferentes escuelas, le mandan de la Unitec, de la ULA, le mandan saludos y que muy buena plática, sobre todo. Igual en la página de Facebook, ahí muchos pudieron ya ver la transmisión, entonces también ahí hay muchísimos saludos y en general comentarios de que está todo muy bien, muy importante y que les agradó muchísimo. Tenemos también algunas preguntas, en el cual sería importante en ese sentido, pues, bueno, que usted nos las contestara. Claro. ¿Usted qué opina acerca de qué técnica de activación, ya sea sónica o ultrasónica, es la que tiene mayor riesgo de extrusión?
Bueno, actualmente la investigación que tenemos al alcance se ha encontrado que la irrigación ultrasónica y sónica, la extrusión es mínima. Okay. Entonces, obviamente cuando hablamos de irrigación, de cualquier tipo de irrigación, tenemos que tener medidas de seguridad. Básicamente hablamos de controlar la longitud de trabajo, tratar de no llevar nuestros instrumentos más allá de nuestro límite apical. Generalmente los instrumentos sónicos y ultrasónicos promueven más el movimiento lateral del irrigante, más que propiamente el sentido apical, como se da con una irrigación pasiva. Entonces, si nosotros nos retiramos aproximadamente 1 milímetro o 2 milímetros de la longitud de trabajo, resulta bastante conveniente. Ok. Por ejemplo, en casos con ápice inmaduro o dientes inmaduros en los cuales el ápice no está totalmente cerrado, ¿usted qué sugerencia tendría para no proyectar ese irrigante? Bueno, como veíamos en las últimas diapositivas que hablábamos de, se hizo un poquito de énfasis en la presión apical negativa, es una técnica que resulta bastante conveniente y que se ha estudiado mucho en lo que es regeneración, en técnicas donde hay ápice inmaduro. Entonces, lo conveniente es utilizar presión apical negativa y tratar de utilizar algún tipo de activación, ya sea sónica o ultrasónica, para tratar de abarcar esa anatomía lateral. Generalmente son conductos muy amplios donde hay una gran cantidad de bacterias y de tejido orgánico. Algo que hay que evitar es tratar de llevar agujas o realizar irrigación positiva muy cerca de la porción apical, porque en esa técnica es donde podemos extruir muy fácilmente. Ok. La doctora Diana Salazar me pregunta, en cuanto a los quelantes que usted mencionó, si usted sugiere utilizar EDTA como tal o también pudieran ocupar el ácido cítrico al 10%, o cuál es mejor que otro, o ¿usted qué opina? Mira, el ácido cítrico, ahorita no lo mencioné mucho en la plática. Se ha encontrado que tiene un efecto bastante similar al EDTA. De hecho, se puede utilizar de la misma manera. Actualmente existe investigación, por ejemplo, sobre el uso del ácido fosfórico. Se ha encontrado que es un muy buen agente quelante. Todavía no se ha logrado implementar como base en un protocolo clínico, pero el ácido cítrico resulta bastante conveniente como una alternativa al EDTA, la misma acción. ¿Y usted sugiere definitivamente dentro del protocolo de irrigación ocupar o utilizar un quelante, o si se puede en algún momento dado simplemente no utilizarlo o suprimir el uso de este? No, el EDTA yo lo considero de un uso imperativo, no podemos obviarlo. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que el biofilm se encuentra pegado a tejido orgánico, entonces el hipoclorito de sodio tiene una actividad nula en esa parte. Entonces, aunado al smear layer que discutíamos, el EDTA al final de nuestro protocolo es importantísimo, debemos utilizarlo siempre. Ok, y en ese sentido el irrigante, el hipoclorito, ¿usted lo sugiere con algún tipo de concentración o es importante la concentración del hipoclorito o realmente no afecta la irrigación? En lo personal, en mi práctica clínica, yo utilizo el hipoclorito de sodio a máxima concentración. Como les comentaba, en las investigaciones se ha logrado llegar a la conclusión de que utilizar hipoclorito de sodio a máxima concentración requiere un menor tiempo de uso. Entonces, pues eso resulta bastante favorable, siempre y cuando tomemos las medidas adecuadas de seguridad y utilicemos técnicas predecibles. Sin embargo, si se utiliza, nosotros sabemos que en muchas escuelas se utiliza al 0.5, al 2.5, simplemente tomar en cuenta que tenemos herramientas para potencializar su efecto, como lo discutíamos, a lo mejor aumentar el volumen, aumentar el tiempo y la temperatura. Ok, perfecto. La doctora Laura Ortiz nos pregunta que si usted, ¿cuál es el protocolo de irrigación que usted utiliza? Sí, generalmente el protocolo de irrigación que utilizo es utilizar hipoclorito de sodio, EDTA, 1 minuto e hipoclorito de sodio. En mi práctica privada constantemente utilizo irrigación ultrasónica. Cuando hablamos de irrigación ultrasónica, hay un protocolo que se estableció por Cameron que se le conoce flujo intermitente. Se habla de una activación de 10 segundos, 3 ciclos de activación de 10 segundos por cada conducto. O sea, volver a cambiar el irrigante cada 10 segundos. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, tiene un efecto autolimitado. Entonces, probablemente a lo mejor unos 20-30 segundos por conducto es más que suficiente. Utilizar EDTA para abrir los conductos y finalmente utilizar hipoclorito de sodio para favorecer la entrada otra vez del irrigante hacia los túbulos dentinarios. Ok. Bueno, entonces ya para finalizar, usted como tal, con esta nueva tecnología para la irrigación, ¿qué le podría decir a todos los que nos vieron
¿qué técnica resulta más conveniente al utilizar, la sónica o la ultrasónica? La ultrasónica, definitivamente. Okay. La ventaja que tenemos con la irrigación ultrasónica es que, por ejemplo, a diferencia del láser, no estamos hablando de que tenemos que hacer una inversión mayúscula. Generalmente el ultrasonido que se utiliza para activación ultrasónica es el mismo ultrasonido que se utiliza en periodoncia, es el mismo ultrasonido que utilizamos en nuestra práctica convencional. Simplemente lo que varía es que, bueno, que tenemos que comprar puntas específicas para endodoncia, pero fuera de eso, yo creo que se le saca mucho mejor uso a un ultrasonido que a un instrumento sónico, que yo creo que la inversión es la misma. Al momento de que compras, por ejemplo, a lo mejor un endoactivator o un ultrasonido, te sale casi igual un ultrasonido. Okay. Y le puedes dar mayor uso. Entonces, definitivamente utilizar esa técnica ultrasónica. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Para tener una máxima o potenciar, en ese sentido, la irrigación. Claro. Ok, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas le otorga, doctor, un reconocimiento, si quiere mostrarlo para que lo observen, por darnos esta valiosa plática. Y de igual manera, un obsequio para usted. Muchísimas gracias. Ok, entonces, espero les haya agradado. Yo estoy segura que así fue. Realmente, este tema es súper importante. El tema de irrigación, es un tema tan grande que abarca muchísimas cosas, desde todo el microorganismo que se encuentra dentro del conducto, las técnicas de irrigación, irrigantes, quelantes. Entonces, realmente, esto es muy importante para tener una buena práctica en endodoncia. Bueno, para finalizar, le agradezco mucho, doctor. No, a ustedes. La verdad es que fue muy buena su plática. Gracias. Y les recuerdo que pueden ver esta conferencia en la página de Facebook. Ahí pueden estarla viendo, le pueden pausar, la pueden adelantar, van a poderla seguir viendo, no nada más. Si alguno se lo perdieron, todavía está el link en el Facebook, ahí aparecerá, entonces lo podrán ver sin ningún problema. Les recuerdo que mañana es martes de café, es un programa de radio, va a estar muy bueno, no se lo pueden perder porque vamos a hablar de ortodoncia. Ya se acerca el congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, entonces estará el doctor Carlos Carmona Cetina y el doctor Javier Mendoza Valdés y nos hablarán de ortodoncia. Es un tema también bastante extenso y realmente les va a agradar muchísimo. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan visto mediante todas las redes, Facebook, pueden estar también en YouTube, ahí lo van a poder ver también, doctor, más adelante. Entonces, pues bueno, nos despedimos y espero les haya agradado mucho.